Capítulo 3. Resultados. Análisis de casos arquitectónicos. Para el análisis de casos arquitectónicos tenemos tres momentos. El estudio cualitativo detallado de los casos, es el análisis propiamente dicho, sobre objetos arquitectónicos equivalentes en muestra, en donde tenemos que nosotros elaborar las fichas. Hay dos fichas, la ficha del análisis de casos y la ficha de análisis gráfico. Hay que hacer una redacción cualitativa de lo que se ha encontrado, lo que se ha observado en el caso muestra, y luego hay que graficar y arquitecturizar todo lo que hemos encontrado, todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos observado en este caso de análisis. Además de que tiene que tener una relación directa lo graficado con lo redactado cualitativamente. Entonces, los análisis de casos tienen tres momentos, dentro de los cuales el propio análisis de los objetos muestreados contienen dos fichas, ficha de análisis de casos, ficha de análisis de gráficos, seguido de una redacción cualitativa en la cual se va a detallar mucho más lo que hemos encontrado en el caso observado, y finalmente hay que graficar y hay que arquitecturizar todas estas redacciones cualitativas que hemos observado. En un segundo momento hay que hacer un cuadro resumen, un cuadro comparativo. Este es un instrumento operativo para comparar las características obtenidas de los estudios. Finalmente hay que arrojar unas conclusiones, o sea, a manera de observaciones y a manera de verificaciones, siempre basados en el cuadro resumen, uno puede llegar a ciertas conclusiones de lo analizado. Esto es el análisis de casos arquitectónicos. Tenemos la ficha de estudio de casos. Este es uno de los instrumentos que nosotros usamos. Este instrumento, la ficha de análisis de casos, mínimo entra en una cara, ¿no? Una ficha por cada caso. Esta ficha lo que nos permite tener es un resumen cualitativo de lo encontrado en el caso analizado, de cómo hemos encontrado la función, la forma, la estructura y el lugar. Es decir, en esta ficha vamos anotando resumidamente todo lo que hemos encontrado cualitativamente en el caso analizado. Esto que se ha encontrado en un momento posterior se va a convertir en los famosos lineamientos técnicos de diseño arquitectónico. En una segunda situación tenemos que realizar la redacción cualitativa, que es la observación detallada del fenómeno en muestra, esta descripción detallada de lo que se encontró en el caso analizado en cuanto a función, forma, estructura y lugar. Mínimo una cara de redacción cualitativa por cada caso, pero en el mejor de los casos tendrá que ser dos caras, porque media cara para redactar lo que se encontró en forma, media cara para lo que se ha encontrado en función, va una cara, media cara para lo que se ha encontrado en estructura y lugar. Prácticamente hemos completado dos caras de redacción cualitativa para cada caso de estudio. En el momento final del análisis de casos, en el tercer momento, están los gráficos arquitectónicos, la arquitecturización de los resultados obtenidos, de los resultados cualitativos observados en el caso muestra. Es una arquitecturización detallada de lo que se encontró en el caso analizado en cuanto a función, forma, estructura y lugar. Y esta arquitecturización detallada va a arrojar lineamientos técnicos de diseño arquitectónico. Mínimamente serán dos caras de esquemas y gráficos arquitectónicos por cada caso, usando la ficha de análisis gráfico. Esto es un ejemplo de la ficha de estudio de casos, la ficha cualitativa, donde uno tiene que presentar y anotar todo lo que está encontrando en cuanto a función, forma, estructura y lugar. Hay datos genéricos como el proyecto, el año, el país, el proyectista, el área techada, el área del terreno, el número de pisos. Son información genérica que tiene que tener toda ficha de análisis de casos. Recordemos que esta ficha ha sido elaborada en base a la formación y a los contenidos y las competencias que todo arquitecto debe tener en su plan curricular. El análisis de función arquitectónica basado en toda la bibliografía, en todos los autores que forman parte de nuestra formación como arquitecto, como el Newfer, el Plasol, el Francis Chin. La forma arquitectónica básicamente en Francis Chin, el análisis del sistema estructural basado básicamente en el libro blanco de las estructuras, Heino Engel, sistemas estructurales para arquitectos, y el análisis de relación con el lugar basado en la teoría del movimiento moderno sobre posicionamiento y emplazamiento de la arquitectura. Hay una relación cualitativa que tenemos que profundizar lo que aquí aparece anotado en párrafos con detalle de cómo se han encontrado estos lineamientos aplicados en el caso de estudio. Luego tenemos la ficha de análisis gráfico, donde también hay que llenar datos genéricos como el número del caso, el nombre del caso, la ubicación, el año del proyectista. Hay que hacer una ficha por cada
componente de la arquitectura, una ficha para gráfico de forma, de función, de estructura y lugar. Básicamente suman 4 fichas de análisis de gráficos. Podemos ordenarlos 2 por cara, o básicamente una ficha puede servir para analizar forma y función y la otra ficha para analizar estructura y lugar. Hay que anotar los lineamientos técnicos encontrados, ¿no? Hay que anotar los lineamientos expresados en el caso de estudio, hay que anotarlos aquí, cuáles son los lineamientos que estamos encontrando, y luego hay que graficar esos lineamientos, ordenar los gráficos, tanto en gráfico de forma, función, estructura y lugar. Hay que redactar descripciones analíticas que vayan acompañando a los gráficos, y se necesita una profundidad de análisis bastante correcta para poder obtener lineamientos bastante precisos también. Hay que anotar los lineamientos expresados, hay que vincular los gráficos esquemáticos con redacciones analíticas y descriptivas de los lineamientos observados en el caso, aparte de haberlos anotados previamente aquí arriba, ¿no? Mínimamente 2 caras de análisis gráfico técnico. Una vez que se han completado los 6 casos de análisis, tanto las fichas como las redacciones cualitativas y la ficha de análisis gráficos, entonces vamos a armar un cuadro resumen. Un cuadro resumen donde deberían entrar los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico por un lado izquierdo y por un lado derecho los casos. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5 y caso 6 para la versión 2024 en adelante. Los resultados también van al final de este cuadro, siempre en APA, recuerden, siempre en APA. Va el nombre de los casos arquitectónicos estudiados y vamos a anotar en la zona de la izquierda todos los lineamientos técnicos de diseño observados en los casos de estudio, tanto en función, en forma, lugar y estructura. Mínimamente 4 lineamientos por cada componente, función, forma, estructura y lugar. En los resultados una nota, ¿no? La frecuencia, en el caso 1, 2 y 4 se encontró este lineamiento, en el caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se encontró este lineamiento, y uno va anotando con X en qué casos se han encontrado tales o cuales lineamientos. Finalmente llegamos a las conclusiones, que a partir del análisis de casos, se encontró que el uso de lineamientos técnicos de diseño arquitectónico y se comparó la frecuencia de aplicación de estos a través de un cuadro resumen. De esta manera se obtuvo las siguientes conclusiones. Hacemos una conclusión por cada lineamiento. Se verifica que en los casos 1, 2 y 3 el establecimiento de volúmenes euclidianos en organización de pabellones diferenciados por sexo en zonas de internamiento. Entonces, estos lineamientos se colocan y se redactan en forma de verificación. Y aquí hemos concluido la etapa de conclusiones del análisis de los casos arquitectónicos.